Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la psicología justo después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos como base un capítulo de un manual que, bueno, explora bastante bien este periodo. La idea es entender las grandes corrientes, las fuerzas, que definieron la psicología en la segunda mitad del siglo XX. Fue una época de expansión enorme, pero también de mucha división, ¿no? Hasta los 80, más o menos. Hoy el eje parece estar en el cognitivismo, las neurociencias. Se recupera la mente, pero con una base más neurofisiológica, mientras que otras corrientes, como el conductismo o el psicoanálisis, han perdido, digamos, ese papel central. Así que venga, vamos a desgranar esto a fondo. Empecemos por la primera fuerza, el conductismo. Sobre todo el de Skinner, el conductismo radical. Se oponía a otros conductismos más metodológicos. Su foco era total en lo empírico, ambiente y conducta observable. Rechazaba cualquier variable hipotética, cualquier cosa mental. Quería explicar la conducta a través del control experimental de variables del entorno. Hablaba de conducta respondiente y operante como formas de adaptación. Y de ahí, claro, surgió con fuerza la terapia de conducta como alternativa clínica al psicoanálisis que dominaba entonces. El control experimental. Si puedes predecir y controlar la conducta manipulando el ambiente observable, pues, ¿para qué necesitas teorías sobre lo que pasa dentro de la cabeza? Era como buscar una ingeniería psicológica, ¿sabes?, basada en el análisis aplicado de la conducta. Y es curioso lo que comentabas de la terapia de conducta, porque fue un descubrimiento múltiple. Apareció casi a la vez en Estados Unidos, en Sudáfrica y en el Reino Unido. Sí, sí, muy curioso. Pero a pesar de esos éxitos prácticos, el conductismo empezó a hacer aguas, a mostrar grietas. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Por qué decayó? Pues parece que hubo como 4 causas principales. Una, que el asociacionismo simple no daba para explicar la complejidad del pensamiento, del lenguaje. Claro. Otra, que su interpretación del evolucionismo, eso de generalizar entre especies, tenía sus problemas. Mm. Además, su propia idea de ciencia entró en crisis. Y para rematar, había divisiones internas. Faltaba una teoría unificada del aprendizaje. Y en ese contexto de crisis es donde emerge con fuerza el cognitivismo. Supone la vuelta de la mente al centro de la psicología. Ya no solo importa la conducta que vemos, sino los procesos internos, cómo percibimos, cómo atendemos, la memoria, el lenguaje, el pensamiento. Es un cambio fundamental, ¿no? Totalmente. El sujeto ya no es visto como algo pasivo que reacciona al ambiente, sino como un agente activo que elabora información. Se diferencia del conductismo, claro, pero también del psicoanálisis, que se centraba más en el inconsciente y no tanto en estos procesos superiores, digamos, conscientes. Y las influencias para este cambio vinieron de campos muy diversos. Alan Turing preguntándose si las máquinas podían pensar. La cibernética, con Wiener, von Neumann. La neurofisiología también. McCulloch, Pitts. Todo esto llevó a la famosa metáfora del ordenador. La mente como software, el cerebro como hardware. Una metáfora potente, sí, pero que tuvo, digamos, dos versiones. Estaba la versión débil, más propia de la psicología cognitiva. Usaba el ordenador como una herramienta heurística, como una inspiración para simular la mente, pero sin decir que fueran lo mismo. Se basaba mucho en experimentos con humanos. Pensemos en Miller, Brunner, Broadbent. ¿Vale? Y luego la versión fuerte, más de la ciencia cognitiva, de gente como Newell y Simon. Ahí la idea era más radical. La mente es un programa informático, un sistema de cómputo. De ahí surge la inteligencia artificial. O sea que esto cuajó rápido. Hubo hitos importantes ya en los años 40 y 50. El simposio Hickson, el proyecto Dartmouth que dio inicio a la IA, otro simposio clave en el MIT en el 56 con Miller, Chomsky, Newell, Simon. Se formó una red interdisciplinar muy potente. Filosofía, neurociencia, lingüística, computación. Sí, y se institucionalizó muy rápido. Revistas, sociedades científicas, congresos. El cognitivismo tenía unos supuestos claros. Era mentalista, funcionalista, computacional. Pero claro, la metáfora computacional clásica también empezó a mostrar sus límites. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, era difícil simular tareas humanas que nos parecen muy básicas, o explicar la plasticidad del cerebro, cómo cambia con la experiencia. Y así, sobre todo a partir de los 90, la llamada década del cerebro con el boom de las técnicas de neuroimagen, el foco cambió otra vez.
hacia las neurociencias. Exacto. Pasamos de la metáfora del ordenador a la metáfora del cerebro. Autores como Damasio hablan de una mente integrada en el organismo completo. Las neurociencias tomaron el relevo como, digamos, el enfoque dominante. Vale, cambiemos de tercio. Segunda fuerza, el psicoanálisis después de Freud. Sobrevivió Freud, y tuvo un impacto cultural enorme. Eso es innegable. Pero también estuvo marcado por muchísimas divisiones internas. Sí, desde muy pronto. Adler, Jung, Rank. Freud intentó mantener la ortodoxia con la Asociación Psicoanalítica Internacional, la API, pero fue imposible. A pesar de las escisiones, se expandió mucho, especialmente en Estados Unidos. Había un interés común, eso sí, en entender cómo se desarrolla la personalidad. Pero unificar todas esas ramas, misión imposible. Hubo un congreso de la API en 1989 donde ni siquiera se pusieron de acuerdo en definir qué era el psicoanálisis. Los nuevos psicoanálisis, como los llamó Ellenberger, tenían diferencias clave con Freud. Generalmente rechazaban la teoría de la libido, daban menos importancia a la sexualidad infantil, se interesaban menos por el pasado remoto y más por el contexto actual. Y menos importancia al inconsciente también, ¿no? La terapia más centrada en el presente. Eso es. Simplificando mucho, podríamos hablar de 4 orientaciones principales. Una, la psicología del yo, con Anna Freud, Hartmann, muy fuerte en Estados Unidos, centrada en la adaptación del yo a la realidad. Otra, la teoría de las relaciones objetales, de la escuela inglesa, con Melanie Klein, Verlaine, pone el énfasis en las relaciones tempranas, sobre todo madre-hijo. Vale. Luego, el psicoanálisis cultural. Horney, Fromm, Sullivan. Aquí el foco está en los determinantes sociales y culturales de la personalidad, al revés que Freud, que veía la cultura como producto de la naturaleza humana. ¿Y la cuarta? El psicoanálisis hermenéutico, con figuras como Lacan o Ricoeur. Ven el psicoanálisis más como un método de interpretación, una hermenéutica, que como una ciencia natural. Lacan, por ejemplo, con su famosa idea del inconsciente estructurado como un lenguaje. Muy bien. Y nos queda la tercera fuerza, el movimiento humanista. Surge con fuerza en los años 60. Maslow, Carl Rogers, Rollo May, Charlotte Wheeler. Fundan su propia asociación, su revista. El contexto es clave. La reacción al materialismo, a la deshumanización de la posguerra, la contracultura. ¿Qué buscaban exactamente? Bueno, era una corriente muy heterogénea, con raíces muy diversas. Adler, Jung, algunos neofreudianos, la Gestalt, la fenomenología, el existencialismo. Tenía influencias positivas, como la Gestalt, y también negativas, en el sentido de que era una reacción clara contra las otras 2 fuerzas dominantes, el conductismo y el psicoanálisis. ¿Qué les criticaban? Al conductismo lo veían como mecanicista, reduccionista. Decían que ignoraba la subjetividad, la conciencia, todo lo que nos hace humanos. ¿Y el psicoanálisis? Le criticaban su visión, digamos, pesimista y determinista del ser humano, muy centrada en la patología, en la mitad enferma de la psique, como decían. Sentían que ignoraba los aspectos positivos, sanos, la creatividad, el amor, el crecimiento personal. El humanismo quería recuperar todo eso. Los principios básicos que formularon, por ejemplo, Buchenthal, iban en esa línea. Ver al ser humano como un todo, en su contexto, consciente de sí mismo, con capacidad de elegir, de ser responsable. Sí, y con intencionalidad. Es decir, con metas, buscando significados, siendo creativos. Características clave entonces. Prioridad a la experiencia humana subjetiva, a los valores, al significado. Una visión más global del ser humano, tocando aspectos existenciales como la libertad, la responsabilidad. Exacto. Rechazaban el modelo científico naturalista como única vía de conocimiento en psicología y cualquier tipo de reduccionismo. El énfasis estaba en lo subjetivo, en el caso individual, en abordar problemas humanos significativos y, sobre todo, en enriquecer la experiencia humana. Y el concepto estrella, claro, la autorrealización de Maslow. Ese es. Tuvo un impacto práctico enorme en la psicoterapia, en la educación, en las organizaciones. Aunque también recibió críticas por su metodología, a veces considerada poco rigurosa, más filosófica que científica. Pero sin duda, revitalizó la psicología, le dio un soplo de aire fresco. Pues vaya recorrido hemos hecho. Un panorama, muy movido en esa segunda mitad del siglo XX. Hemos visto cómo el conductismo fue perdiendo fuelle. Sí, mientras el cognitivismo cogía el testigo, evolucionando luego hacia la neurociencia. El psicoanálisis, por su lado, fragmentándose en múltiples escuelas.
Y el humanismo emergiendo como esa tercera fuerza, reivindicando el potencial y la experiencia completa del ser humano. Muy interesante. Y como sugiere la fuente que hemos usado, quizás, a pesar de todas estas luchas entre fuerzas, hay una cierta continuidad en la psicología. Un núcleo identificable, una búsqueda constante por entender cómo funcionamos, que tal vez no esté tan lejos de un funcionalismo de fondo. Pues cerramos con una reflexión para nuestros oyentes. Si hemos visto este viaje de paradigmas, del comportamiento a la mente y de la mente al cerebro, ¿cuál será la próxima gran transformación? ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Veremos surgir una cuarta fuerza totalmente nueva? ¿O quizás asistiremos a una integración más profunda de todas estas perspectivas para intentar abarcar la enorme complejidad de lo que somos? Ahí lo dejamos.